ese es el tema del coronavirus y sus efectos, ¿ya? Nada nuevo, aquí saben prácticamente todo lo que vamos a hablar, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir algo acerca del coronavirus? ¿Es un virus que es causado por agentes patógenos? ¿Cómo es un virus que es causado por agentes patógenos? A ver, ordenemos la idea, pues. Ordenemos la idea. Ahí recién la puedo. El objetivo, comprender que enfermedades infecciosas como el coronavirus conllevan una serie de consecuencias negativas que afectan a la población. Ya, pues, ¿qué sabemos de esta enfermedad? A ver. Afecta a los pulmones. Ya, sí, puede afectar a las vías respiratorias, correcto. ¿Qué más? Los demás, para que no sea solo una conversación con el Giorgio, pues. Los demás. Gracias, Giorgio, de todas maneras. ¿Pandemia? ¿Cómo? ¿Causó pandemia? Ya, es causante de pandemia, súper importante porque no todas las enfermedades infecciosas son causantes de pandemia. Así O que epidemia. también, ¿qué más? No tiene vacuna. No tiene vacuna, pues todavía no tenemos vacuna. Zoom próximamente, pero hasta aquí no tenemos vacuna. ¿Qué más? ¿Vamos? Ya. Veamos entonces. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por este virus que se ha descubierto, ¿no es cierto?, recientemente. Ya fue descubierto en diciembre, este coronavirus, ¿ya? Ahora, los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar estas enfermedades, ¿no es cierto?, pero no solamente en las personas, sino que también en animales. Ya, causan enfermedades en animales, en aves, en mamíferos, etcétera, ¿ya? Pero también en las personas, en los humanos, ¿ya? Estos coronavirus que enferman al hombre en general causan infecciones respiratorias que pueden ir desde enfermedades como muy leves, como resfriado común, a enfermedades, ¿no es cierto?, respiratorias mucho más graves, que incluso... O la influenza. Ya, pero ojo, estamos hablando de la familia de los coronavirus que puede causar esa enfermedad. La influenza es causada por otro virus. Ya. Los SARS. Exactamente. Ya, entonces, cuidado. ¿Ya? Entonces estamos hablando de estos virus, estos coronavirus que pueden causar enfermedades respiratorias, que pueden ir desde enfermedades muy leves, como un resfriado común un pasajero que no causa mayores trastornos, hasta enfermedades respiratorias muy graves que pueden causar la muerte. Y aquí hay dos que se nombran, ¿no es cierto?, que afectaron hace unos años atrás a cierta parte de la población, ¿no es cierto?, que uno es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, ¿ya?, y el síndrome respiratorio agudo severo, el que llamamos el SARS, ¿ya? Ahora, el coronavirus que se ha descubierto ahora, ¿no es cierto?, causa esta enfermedad llamada, ¿no es cierto?, COVID-19. Bueno, hablemos un poquito de estos coronavirus que han causado enfermedades antes, ¿no es cierto? Bueno, aparece un virus que es el SARS-CoV, ¿ya? Sin número. ¿Ya? Profe, Dígame. que la otra vez yo estaba viendo un reportaje y el primer SARS que se manifestó fue a través de Indonesia. O sea, fue en Indonesia. Sí. Ya. No, eso no recuerdo haberlo leído, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto?, han aparecido ¿no es cierto?, en Asia, por ejemplo, en esas regiones, han aparecido estos famosos coronavirus, ¿ya? Bueno, produce, ¿no es cierto?, es un síndrome respiratorio agudo y grave. Eso es lo otro. Y
que se conoce con esos nombres, ¿ya? Y nosotros, bueno, también otra vez la llamamos como el SARS. Ahora, aparece en noviembre del 2002 y se extiende más o menos hasta el 2003, bastante tiempo, en China. Y afectó en ese tiempo, ¿no es cierto?, a cerca de 8.000 personas y a varios países, provocando una cantidad importante de muertes, ¿ya? Bueno, la cifra, ¿no es cierto?, de mortalidad es de aproximadamente un 10% de la población que se ve afectada, ¿ya? Lo cual no es poco, ¿ya? Bueno, se plantea que este SARS que causó esta enfermedad se había originado en los murciélagos, ¿ya? Y que podría haber pasado a otros animales, ¿no es cierto?, algún mamífero pequeño, como este, es un animalito más chiquitito, y de ahí podría haber pasado, ¿no es cierto?, a las personas, ¿ya? Bueno, ese es el primero, ¿no es cierto?, que causa ciertos estragos, ¿no es cierto?, entre el 2002 y el 2003. Después tenemos este otro, ¿no es cierto?, que es el MERS, ¿ya? Una enfermedad también respiratoria causada por este coronavirus, el MERS-CoV, que se identifica, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita en el 2012. O sea, más o menos 10 años después aparece otro más. Y si ustedes lo sacan la cuenta, 10 años después aparece otro. Es como medio cíclico esta aparición. A lo mejor es un tiempo suficiente para que los virus que ya existen se transformen y aparezcan. Profe, ¿Sí? profe, que el otro día yo estaba leyendo el artículo y se supone que 100 años atrás también hubo otra pandemia y otros 100 años atrás también hubo otra pandemia, así que es como que Ya, pero son... eso en general otras pandemias, porque por ejemplo tuvimos la de la influenza, pero aquí yo me estoy refiriendo a que si nos fijamos más o menos el SARS, ¿no es cierto?, de la otra que habíamos mencionado, el primer SARS que mencionamos, apareció alrededor del 2002, 2003, entre esos años. Y más o menos 10 años después aparece este otro. Y ahora, 10 años después, estoy diciendo, aparece este otro nuevo que, ¿no es cierto?, que se llama el SARS-CoV-2, este COVID-19, ¿ya? Entonces, a eso me refiero yo con que tal vez es un tiempo que se demora en transformar los virus y a lo mejor en 10 años más vamos a tener otro virus, otro coronavirus que podría aparecer también y enfermar a la población. A eso me refería. Ahora, en general, en relación a las pandemias, no a pandemias causadas por coronavirus, es verdad que eso decía, cada cierto tiempo la población mundial se va a ver afectada por alguna pandemia. ¿Ya? Eso es verdad. Bueno, ahora en esta infección, ¿no es cierto?, causada por el SARS-CoV, ¿no es cierto?, se produce fiebre, tos o problemas, ¿no es cierto?, respiratorios, ¿ya? Y cuadros de neumonía que son bastante frecuentes. Ahora, estos cuadros de neumonía son los que agravan, ¿no es cierto?, y pueden llegar a causar muerte a las personas, ¿ya? Ahora, al igual que nuestro coronavirus de ahora, también se dan, en este caso, ¿no es cierto?, individuos, ¿no es cierto?, que son asintomáticos. Y eso es complejo, porque el asunto es que una persona puede ser asintomática e igual, ¿no es cierto?, infectar, transmitir, ¿no es cierto?, el agente patógeno. Y eso es complicado, porque no se pueden tomar las precauciones si yo no sé que estoy, entre comillas, enfermo igual, ¿ya? Bueno, y al igual que en el coronavirus de ahora, ¿no es cierto?, se describen en el MERS, ¿no es cierto?, síntomas gastrointestinales, igualmente como la diarrea, ¿ya? Ahora, lamentablemente, esta enfermedad también puede llevar a que los individuos padezcan una insuficiencia respiratoria y que tengan que ser conectados a ventiladores mecánicos, y eso es bastante grave, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno ya ahí entra a estar en estas
unidades de cuidado intensivo que indican que nosotros tenemos un cuadro severo y que es grave, ¿ya? Que uno lo conecten a ventilación mecánica, estos aparatos, para que le ayuden a respirar, es grave. Y este MERS-CoV causa eso, en muchos casos, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen, bueno, aquí seguimos hablando de él, ¿no es cierto? Supuestamente este se habría transmitido a partir de dromedarios infectados, se habría transmitido a las personas, ¿ya? También, ¿no es cierto? Obviamente se puede transmitir directamente entre las personas, ¿ya? Pero aquí todavía no se conoce, en el caso de este tipo de virus, de este coronavirus, ¿no es cierto?, cuál sería la importancia que tendría, ¿no es cierto?, este dromedario, ¿ya?, en esta transmisión de la enfermedad, porque como se puede transmitir entre las personas, no se sabe. Bueno, y aquí coloqué una imagen que encontré de este famoso MERS-CoV, ¿ya? Bueno, y este nuevo coronavirus, ¿no es cierto? Este coronavirus habría aparecido aquí en Wuhan. Wuhan, como ves acá, epicentro de la crisis del COVID-19, ¿ya? Entonces, los primeros casos de este coronavirus aparecen en un mercado de esta ciudad china de Wuhan, en esa provincia, ¿ya? Ahí comienza a transmitirse, a propagarse el virus por todo, ¿no es cierto?, el país, y sabemos que posteriormente, ¿no es cierto?, en el mundo. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? En diciembre. El 20 de diciembre, por ahí aparecen ya los primeros casos, no recuerdo exactamente porque han dado así las fechas, ¿ya? Bueno, ahora, entendamos nosotros que en estos mercados, ¿no es cierto?, se venden muchos animales que se utilizan como alimentos, y ese es un problema porque no están probablemente todas las condiciones sanitarias como para que, ¿no es cierto?, se revisen estos animales si es que no son transmisores de agentes patógenos, ¿ya? Entonces, de ahí que sea complejo el comprar, ¿no es cierto?, en estos mercados y animales que son de procedencia más bien desconocida. Ese es el problema, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, si llegamos a comprar compramos ciertos productos, o sea, si hablamos de carne vacuno, carne de cerdo, pollo, pavo, ¿ya? Pero no andamos comprando otro tipo de animales exóticos, otro tipo de mamíferos, aquí no se comercializan, ¿no es cierto?, que nos comamos cualquier animalito. No, eso no pasa acá, pero es común, ¿no es cierto?, en ciudades, ¿no es cierto?, en China y en otras ciudades, ¿ya? Bueno, por eso que coloco acá, ¿no es cierto?, de la importancia de averiguar desde qué animal dio el salto para saber, y esos que se aíslan, se estudian, etcétera, ¿ya? Bueno, y aquí se plantea, ahí vamos a volver más adelante a la idea que podría haber sido en los murciélagos el huésped original que habría transmitido, ¿no es cierto?, el agente patógeno a las personas, ¿ya? Bueno, como decíamos, esto aparece el llamado, se le llama COVID-19 o SARS-CoV-2. Ese es el nombre correcto de este virus, ¿ya? Ahora, COVID-19 por el año en que aparece, ¿ya? Y hay toda una denominación, ¿no es cierto?, que se les da a estos virus, que incluye el año de aparición. Ya cuando vimos de la influenza también, el nombre de los virus de la influenza también incluía el año en que había aparecido, ¿ya? Bueno, a finales de diciembre entonces aparecen los primeros casos de este nuevo coronavirus en China, ¿ya? Y desde ahí se empezó a propagar a distintos países del mundo, por lo tanto se convirtió en una enfermedad pandémica, ¿ya? Lo cual es bastante problemático. Yo he insistido en varias oportunidades que, bueno, en este caso no solamente se ve afectado a la persona, su estado de salud, sino que también
el hecho de que exista una pandemia, de que exista un agente patógeno que se transmite fácilmente, ¿no es cierto?, que de gran contagiosidad, no sé si será correcta la palabra usarla así, ya se contagia muy fácilmente, acarrea una serie de otros problemas, como grandes problemas económicos. Entonces, nosotros sabemos que en nuestro país y en otros países del mundo hay pérdida de fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que aislar, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, se aceleró la propagación y la transmisión del agente patógeno y de la enfermedad. Bueno, y aquí la pregunta no se conoce, se piensa que podría haber sido, ¿no es cierto?, en estos murciélagos que se podría haber originado este virus y de ahí haber transmitido. Ahora, aquí se menciona, ¿no es cierto?, a otros, tal vez otros animales, ¿ya?, que pudiesen haber servido como de intermediario. Bueno, y aquí se habla, ¿no es cierto?, del genoma. Nosotros sabemos y hemos visto en clases anteriores, cuando hemos hablado de otros virus, como el virus del VIH, ¿no es cierto?, y hemos hablado del virus de la influenza, ya que ellos tienen material genético. En general decimos su estructura es como simple, porque cuentan con material genético, algunas proteínas y algunas envolturas, y pares de contar con el virus, porque no son células, ¿ya? Bueno, y en este caso, ¿no es cierto?, han hecho estudios de algunos virus y se han encontrado con que hay mucha coincidencia en el material genético. Por ejemplo, este SARS-CoV-2 coincide, o su genoma, es decir, su material genético, todo su material genético, en este caso ARN, en un 96,2% idéntico al genoma de otro coronavirus que es el RATG13, y que se ha encontrado en un tipo de murciélago, una especie de murciélago que es el Rhinolophus affinis, es el nombre científico, ¿ya? Entonces, aquí en este murciélago encontraron un coronavirus, ¿ya? Y ese coronavirus coincide en su material genético, ¿no es cierto?, en estas secuencias de nucleótidos en un 96,2%, ¿ya? Y a la vez también comparte con otro, que es el SARS-CoV-9, de la información genética en un 79,5%, ¿ya? Entonces, comparando con esto, se piensa que se podría haber originado precisamente en murciélagos, y estos virus que se podrían haber como transformado, porque eso es lo que va pasando con los virus, como vimos en relación a la influenza. Nosotros vimos que habían bastantes tipos y que se transformaban estos virus y aparecían virus nuevos, ¿ya? Entonces, podría ser que eso hubiese ocurrido acá, ¿ya? Bueno, entonces se considera como murciélago, tal vez como el reservorio original más probable de este SARS-CoV-2, pero a la fecha se desconoce cuál sería la especie animal específica a través de la cual se llevó esta transmisión aquí en China, que fue desde, ¿no es cierto?, algún animal probablemente a las personas, ¿ya? Podría haber sido. Bueno, ahora, ¿cómo se transmite, ¿no es cierto?, este COVID-19? A ver si alguien me puede recordar cómo se transmite el virus. Por el A través del consumo aire. de animales. ¿Perdón? Por el A través del consumo. aire. A través del aire, ¿por el qué cosa? El consumo de... De los animales que están infectados, como pasó Ya, en... pero ahora, por ejemplo, aquí en eso, claro, eso se habría sido, ¿no es cierto?, cómo llegó a nosotros el coronavirus, pero ahora, ¿cómo se transmite entre las personas? Lo otro tiene que A ver con través el del origen. aire. A Ya, través del aire. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Por la más? boca. ¿Por qué? Perdón. Por la boca.
Ya, pero ¿O no? ¿cuáles son las vías específicamente? Bueno, veamos acá. Respiratoria también. ¿Cómo? Por la nariz también se puede recibir el virus. Ya, ahí me estás hablando de las vías de entrada. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto? Ya, puede ingresar a través de la boca, dices tú, también a través de la nariz. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Bueno, se propaga, como dice aquí, a través del contacto cercano de persona a persona. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene saber cómo se transmite? Al saber cómo se transmite, yo puedo también tomar medidas Prevenirme. para evitar contraer el virus. Si yo sé cómo se contagia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, está claro, ¿no es cierto?, que a través de contacto cercano, contacto estrecho, como le llamamos, con las personas, así se transmite, porque les recuerdo que nosotros estudiamos que los principales reservorios de agentes patógenos en las enfermedades son las propias personas. O sea, donde hay una gran cantidad de agentes patógenos, ese es un reservorio donde están ahí los agentes patógenos, donde se transmiten. Entonces, contacto cercano, estrecho entre las personas, ¿ya? Sabemos que saludarse, ¿ya? Bueno, que están físicamente cerca entre sí y también por estas gotitas que nosotros eliminamos, ¿no es cierto?, al aire y que las eliminamos cuando conversamos, cuando podemos toser o estornudar, cuando podemos cantar, cuando decíamos la otra vez. E incluso yo escuchaba la otra vez en las noticias, no me parece que era en Alemania, no sé, que habían abierto las discotecas. Ahora, la idea era que no bailaran por el contacto, para que no estuvieran cercanos. Pero se habían dado cuenta que aunque no bailaban, sí se podían contagiar porque igual ponían música. Y al poner música, que estaba fuerte, y para poder escucharse cuando hablaban, una, se acercaban y dos, gritaban. Y al gritar o esforzarse, uno elimina estas gotitas y es fácil como para poder transmitir al agente patógeno. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pretendían cerrar, ¿no es cierto?, las, eh, las discotecas Profe, porque se estaban contagiando muy fácilmente. Dígame. ¿y las ondas de sonido pueden hacer que se desplace el virus? Que yo sepa, no. No. No, porque No, como porque es algo, por el la virus frecuencia. es algo material, pues. Y estas ondas de sonido, no. O sea, es algo material, aunque sea pequeño, igual tiene cierto peso, y yo no creo que las ondas de sonido puedan tener como esa fuerza, tanto como para empujarlo, por así decirlo de alguna forma. Pero no era por eso. No era por eso, por la onda de sonido, sino que era porque había tanto ruido en la discoteca que las personas, una, gritaban para hablarse y dos, se acercaban. Entonces, eso, ¿a qué condujo finalmente? A que tomaran la decisión de otra vez cerrar las discotecas porque estaban siendo un foco de contagio, ¿ya? Bueno, esta, ¿no es cierto?, esta transmisión, ¿no es cierto?, obviamente, como decíamos, las personas son reservorios de estos agentes patógenos, por lo tanto, estas gotitas que contienen los agentes patógenos se puede transmitir, decíamos, por estómago, estornudo, ¿ya? Y de ahí pasar a estas mucosas que nosotros tenemos, que son estos tejidos humedecidos que hay en zonas como, ¿no es cierto?, las vías respiratorias, la boca también, ¿ya? O también en la conjuntiva de los ojos, ¿no es cierto? A nivel del ojo también presentamos estas membranas, ¿no es cierto?, que pueden ser de alguna manera también invadidas por el coronavirus. Por lo tanto, también los ojos son una puerta de entrada para este virus, ¿ya? Bueno, y lo otro aquí habla de transmisión por gotitas, ¿no es cierto?, a través de estos fómites. ¿Qué eran los fómites? Son los objetos inanimados, todo lo que sea inanimado, todo objeto inanimado, ¿no es cierto? Hablemos de cuchara, un lápiz, también se puede transmitir a través de estos objetos que están en nuestro entorno, ¿ya?
en el entorno de las personas, ¿no es cierto?, que está enferma y que nos puede transmitir, porque una persona sana difícilmente nos va a transmitir, a menos que tuviese la ropa contaminada, pero en términos generales estamos hablando de personas, transmisión desde personas que están enfermas a personas que están sanas, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, ahora, ¿cómo prevenir? Insisto, si nosotros conocemos la forma de transmisión, también de eso nos permite llevar a prevenir el COVID-19, ¿ya? Lavarse las Ahora, manitos. una de las cosas, ¿no es cierto?, importantes es la higiene. El lavado de manos, ¿no es cierto?, constante, con mucha frecuencia, porque el alcohol gel nos suple el lavado de manos. El que uno se lave correctamente las manos, ¿no es cierto?, que esté varios segundos lavándose las manos, haciendo espuma, ¿no es cierto?, arrastra estos virus y los componentes también ayudan a que se vaya inactivando el virus. Eso es lo importante. Bueno, lo primero es evitar la exposición, ¿no es cierto? Si yo sé que hay alguien enfermo, obviamente no voy a ir a conversar con él o voy a estar en contacto con él, ¿ya? Distancia de 1 Mantener, metro. ¿no es cierto?, distancia de 1 metro. Aquí no Usar mascarilla. cambié la distancia, la unidad. Metro, metro y medio, eso es lo que se recomienda. Y la verdad es que aquellos que no nos hemos contagiado tenemos claro que es verdad, hemos tomado esas precauciones, ¿no es cierto? Lavado de manos, distanciamiento de las personas, ¿ya? Uso de mascarilla, que en algún minuto se dijo, no, si no sirve, pero después se dieron cuenta en relación a cómo se eliminaba y se transmitía que la mascarilla era fundamental, ¿ya? Tener el menos contacto posible. Exactamente, y aquí viene quedarse en casa y aislarse. Ahora, y de ahí limpiar, ¿no es cierto?, superficies constantemente, ¿no es cierto? Sobre todo si a mi casa llegaron personas que vienen desde otros lados, que yo no sé todo el recorrido que hicieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, sobre todo si llegan otras personas o yo salí, limpiar las superficies con las que voy a estar en contacto, ¿ya? Y aquí, importante, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos en cuenta el quedarse en casa y aislarse. Eso también es una de las medidas fundamentales que va a evitar que nosotros nos contagiemos. Y no confiarnos, porque hay una gran cantidad de números, o sea, de casos todavía. Entonces, si hay tantos casos, es que hay una gran cantidad de virus circulando. Por lo tanto, no nos debemos confiar, ¿ya? Bueno, y aquí hay una infografía que muestra, ¿no es cierto?, síntomas primero de la enfermedad, ¿ya? Y hay varios más que aquí deberían estar, como por ejemplo la pérdida del olfato y el gusto, como por ejemplo que se cae el pelo se debilita y se cae, por ejemplo, ¿ya? O que también le afecta a algunas personas a la vía digestiva, ¿no es cierto?, al estómago, ¿ya? Bueno, y aquí hay otra infografía que tiene que ver con prevención para evitar contagiarse. Ahora, ¿cómo es el coronavirus? Y aquí vamos a conocer un poquitito de este coronavirus. Ahora, tiene un gran parecido al virus de la influenza y el VIH. Primero, es un virus esférico, si ustedes lo observan. Segundo, tiene esas envolturas, ¿no es cierto?, una envoltura lipídica, pero además tiene estas proteínas, esta especie de Tiene como una puntita. corona. Sí, todas estas puntitas hacen como, lo asemejan como a la corona digamos, las puntas de una corona, de ahí el nombre de coronavirus, ¿ya? Bueno, pero son, ¿no es cierto?, son proteínas que tiene el virus. Ahora, a través de estas proteínas, él se puede unir a las células que va a parasitar, ¿ya? Acá también se muestra el material genético. Este material genético es ARN y está en una sola cadena y no está fragmentado, ¿ya? Y lo otro, que este se asocia a otra proteína, ¿no es cierto?, que aquí no se muestra específicamente, pero está asociado a una proteína específicamente, ¿ya? Bueno, como habíamos visto, son esféricos, ¿ya? Miden más o menos, esa es la medida, entre 100 y 160 nanómetros, lo cual indica que son bastante pequeños. Ahora, tiene una capa lipídica y también tiene una envoltura proteica, ¿ya?
contiene internamente ese material genético que es el ARN, que es una sola cadena, una cadena sencilla, o monocatenario, ¿ya? Ahora, este ARN codifica, es decir, tiene la información para que se formen 4 proteínas estructurales. Ahí está la proteína S, que la mostrábamos antes, la proteína E, la proteína M y la proteína N, que, ¿no es cierto?, está junto con el ARN, ¿ya? Está en el interior asociado a este ARN, que es un material genético. No tiene ADN como otros, en este caso es ARN, ¿ya? La proteína S es la que forma esa especie de puntitas que le dan el aspecto como de corona, y que a través de esta proteína se une a otras moléculas que están en las células que va a parasitar, que actúan como receptores. Y eso es súper importante, ¿no es cierto? Ahí está, la proteína S contiene, ¿no es cierto?, una parte de unión al receptor de las células que infecta, esta célula que parasita, ¿ya? Ese receptor que está en esas células, en las células de nuestro cuerpo, ya sea de vías respiratorias, de vías digestivas, parte del sistema nervioso, etc. En muchas partes está ese receptor, también es una proteína. Ahora, en realidad no está formado para el coronavirus, sino que es un receptor, es una molécula que tiene X función en el organismo. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la presión arterial. Tiene una función en relación a la presión arterial. El cuento es que esta proteína que actúa como receptor tiene afinidad con la proteína S, tiene mucha afinidad con la proteína S de este virus. Entonces, el virus lo usa de receptor. No es que esté ahí para el virus, sino que es una proteína, ese receptor, ¿no es cierto?, es una proteína que tiene otra función. El problema es que como el virus se une a él, esta proteína deja de cumplir su función. Entonces, actúa como receptor para el virus. Bueno, ahora, ¿cómo actúa este virus? Para poder infectar a las células que va a parasitar, se tiene que pegar al virus. Y para que se pueda pegar, su proteína es esa espícula, esa especie de puntita, se tiene que unir al receptor de las células hospedadoras. Después, ¿no es cierto?, va a ingresar, se van a fusionar membranas y logra ingresar, y luego el material genético va a quedar libre. Y al quedar libre, ¿no es cierto?, en la célula que está infectando, la célula, ahí hay una imagen que muestra lo que yo estoy mencionando, la célula va a empezar a fabricar, sintetizar, va a empezar a fabricar, ¿no es cierto?, ARN, y luego se va a empezar a fabricar proteínas. La cosa es que se va a estar multiplicando a este virus, las partes del virus. Luego viene que se armen los distintos virus, porque se fue haciendo como por parte, y luego son liberados, ¿ya? Ahora, ¿cómo actúa este virus? Bueno, para que pueda actuar, ¿no es cierto?, el virus se tiene que unir primero a esta proteína que actúa como receptor, que le llamamos ACE2, ¿ya? Actúa como receptor del virus, pero no es que haya sido hecha para el virus, sino que está ahí porque tiene ciertas funciones. Y el problema es que está en muchas células de nuestro cuerpo, por lo tanto, este virus puede atacar a distintas células de nuestro organismo. El de la influenza atacaba ciertas células, vía respiratoria, pulmones, punto. Pero este no, puede atacar células, ¿no es cierto?, de los riñones, del corazón, de las vías respiratorias, del sistema nervioso, y eso también lo hace ser muy dañino, ¿ya? Entonces, este está presente en la membrana, esta proteína que actúa como receptor en la membrana de muchas células distintas, por lo tanto, puede dañar muchos de nuestros sistemas, ¿ya? Ahora, la verdad es que la función que tiene esta proteína es regular la presión arterial, y al unirse con el virus deja de cumplir su función, y eso también es negativo para nosotros, ¿ya? Ahora, por otro lado, se plantea que, por estudios que se han hecho, es que se encontraría también en mayor cantidad en el hombre que en la mujer, ¿ya? Ahora, bueno, y ahí están los problemas que se acarrea, que esta proteína que actúa como receptor no puede cumplir su función para la cual fue creada, que es regular la presión arterial, ¿ya? Por otro lado, las células que son parasitadas se van a destruir, y el sistema inmune, ¿no es cierto?, va a reconocer a estas células cuando están infectadas por el virus como algo extraño,
y nuestro sistema inmune también va a empezar a atacar esas células. Entonces, nosotros vamos a tener daño en distintas células de nuestro organismo cuando este virus nos infecta, lamentablemente. Y eso es lo que hace que sea, ¿no es cierto?, haga cuadros tan graves y que cause la muerte, ¿ya? Y obviamente más todavía en personas que son de riesgo, que tienen enfermedad respiratoria o que tienen otro tipo de enfermedad como diabetes u otra, ¿ya? Bueno, ya está mencionado lo que estudiamos hoy. ¿Cuál es la causa del COVID-19? ¿No es cierto? Otros coronavirus importantes, características de la estructura de este nuevo coronavirus, cómo actúa el SARS-CoV-2 y sus consecuencias. ¿Ya? Eso sería. Hasta aquí entonces entraría en la prueba de la próxima semana, chiquillos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. ¿No, niños? Ya, estamos listos entonces, hemos terminado. Nos vemos en la